Alabado sea el nombre del Señor. Pues estamos gozosos de estar en este maravilloso lugar, con el propósito no otro de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor y participando de esta bendición que en este tiempo Dios nos da de poder pues aprender de la palabra por medio de sus siervos, con ese hambre, con ese celo, con ese anhelo que sé que tenéis todos y me alegro, amén, de ver que la iglesia, amén, y que la escuela va creciendo en el nombre de Jesús, amén. Algunos, gloria al Señor, ya los teníamos la anterior etapa, amén, otros pues están viniendo ahora. Dios los bendiga a todos. Si alguno no he saludado, saludo a todos en el nombre de Jesús. Y me decía mi hermano Valderas de compartir el tema en esta tarde, y él me sugería un tema, gloria al Señor, y yo he ido por libre, amén, porque tenía un sentir en mi corazón y yo soy, aunque digan, bueno, es un estudio, sí, a no ser que sea algo sistemático y te digan, mira, necesito que toques este tema, amén, pues soy una persona que me guío mucho por lo que siento, amén. Y creo que el tema que voy a compartir hoy pues va a ser de mucha bendición, aunque es controvertido. Amén. Es un tema que crea quizás, amén, pues de alguna manera controversia doctrinal, porque voy a hablar sobre una confrontación doctrinal que tenemos con otra escuela de teología y voy a intentar por medio de la palabra del Señor intentar dar luz en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a hablar sobre el cesacionismo, amén, gloria al Señor, o el continuismo, que dicho de alguna manera entendible y fácil, amén, que aún a mí me cuesta la palabra, estamos hablando de la doctrina de que los dones del Espíritu Santo han cesado, gloria al Señor, o por lo contrario, los dones del Espíritu Santo siguen vigentes para la iglesia de hoy día en el nombre del Señor. Amén. Hay una palabra que salía en un rótulo, en un cartel, gloria al Señor, que hablaba de carismamanía. Gloria al Señor, no sé si alguno la ha visto, mi hermano Valderas la publicó en el grupo, o también la carismafobia, gloria al Señor, que parecen extrañas, pero que son fáciles de concebir y de entender, porque son posiciones muy marcadas, amén, en cuanto al tema que vamos a compartir esta tarde. Una cosa, gloria al Señor, es la carismamanía, o lo que sería lo mismo, la necesidad de focalizar, de enfocar los cultos, amén, a la manifestación de los dones del Espíritu Santo. O sea, que si no hay milagros, que si no hay lenguas, que si no hay profecía, gloria al Señor, no es un culto como tiene que ser, que nos enfocamos en que haya sanidades, en que enfocamos el culto, en que haya, gloria al Señor, manifestaciones del Espíritu Santo, amén, y que si no hay todas esas manifestaciones, como que el culto no ha sido de Dios, gloria al nombre del Señor, o por el contrario, la carismafobia sería todo lo contrario, que sería el tema de temer, de rechazar, amén, toda manifestación del Espíritu, como cayendo un poquito en la doctrina teológica reformada, que sería los calvinistas, amén, el cesacionismo, amén, no lo diré más esta palabra, trata sobre la creencia que los dones no están vigentes. Entonces hay como una fobia, amén, y un menosprecio, aleluya, que en esas escuelas y en sus iglesias hay de rechazo a cualquier manifestación del Espíritu Santo, gloria al Señor, pero que sin quererlo, amén, en muchas de nuestras iglesias se ha adquirido y hemos asumido, amén, y por falta de manifestaciones de esos dones,
algunos, gloria al Señor, o en algunas iglesias como que han cesado, ya no existen, ya no se practica, gloria al Señor, ya nos extraña ver una profecía, ya nos extraña ver hablar en lenguas, amén. La gente incluso de alguna manera como que se burla, gloria al Señor, de alguna manifestación, y hacen que aquellos que sí que lo sienten, pues de alguna manera se retraigan y no las practiquen, aleluya. Entonces, lo que vamos a hacer en esta tarde no es buscar una solución experimental, o sea, yo no voy a hablar por la experiencia, ni tampoco por haber asumido, ni venir de una denominación pentecostal, amén, la cual cree en los dones del Espíritu Santo. Esto no sería un argumento suficiente, sino que, como bien algunos de vosotros habéis podido adquirir antes de entrar el libro de hermenéutica, amén, vamos a tocar este tema bajo la perspectiva exegética, bajo una perspectiva bíblica, gloria al Señor. ¿Qué me quieres decir con esto? Que no voy a creer en los dones, amén, porque viva en los dones, gloria al Señor, y porque haya tenido experiencias, que las he tenido, amén, y tú también posiblemente, sino que voy a creer en los dones porque la Biblia declara que los dones siguen vigentes en el bendito nombre del Señor, amén, porque de lo que se trata en esta tarde, aleluya, y esto es el estudio, es de escudriñar las Escrituras, amén, y que las Escrituras hablen, gloria al Señor, y que si mi posición tiene que ser marcada y bien posicionada hacia un lado, que esté basado ese fundamento en lo que la palabra del Señor enseña en el bendito nombre de Jesús, amén. Así que vamos a intentar exponer la perspectiva teológica pentecostal y continuista. No vamos a intentar entrar, amén, en la doctrina reformada porque no es necesario. Vamos a hablar con la palabra del Señor, amén. Y primeramente tengo que marcar lo que son los usos de los términos, amén. Aquí estamos en clase, y aunque es verdad que yo sé que a muchos a veces les cuesta los términos que dan origen a teologías, por ejemplo la Trinidad, gloria al Señor, el pentecostalismo, el dispensacionalismo y tales palabras que nos suenan extrañas, pero poco a poco nos tenemos que familiarizar con ellas, porque son palabras, son términos que, sin entrar en más detalle, con una sola palabra entiendes a qué nos estamos refiriendo. Bendito sea el Señor. De tal forma o de otra forma no sería necesario, amén, pues explicar cada vez que hablamos de una doctrina, de qué doctrina estamos hablando, gloria al Señor, pero entendemos que si hablamos de Trinidad estamos hablando del Dios Trino, amén, gloria al Señor. No me es necesario hablar de la doctrina de la Trinidad, ni de que Dios existe en tres personas. No es necesario, ¿por qué? Porque con un término te lo aclaro. ¿Qué quieres decirme con esto? Cuando hablamos de pentecostalismo, voy a decir de paso, aleluya, nuestra iglesia, nuestra denominación es pentecostal, amén, clásica, amén, a menos a grandes rasgos, gloria al Señor. En la mayoría de nosotros afirmamos y asumimos esa escuela de teología, pero veremos que por medio del estudio hay algún detalle, alguna puntualización que personalmente, aleluya, yo voy a exponer, gloria al Señor, de que hay algún detalle. Si nos posicionamos estrictamente en lo que es la teología, pues veremos que quizás podemos afilar algún tema en el bendito nombre del Señor, amén. ¿Qué es el pentecostalismo? Amén. Se define de esta manera: el pentecostal se refiere a cualquier denominación o grupo que traza su origen histórico, amén, en el despertamiento pentecostal que empezó en Estados Unidos en el año 1901, en la calle Susa. Dicen que hubo un acontecimiento espectacular, una manifestación, un derramamiento del Espíritu Santo en aquel lugar, gloria al Señor, y todos los que históricamente nos identificamos con esa escuela, gloria al Señor, pues hacen mención y referencia a esa manifestación, que de la misma manera que en el día de Pentecostés, amén, nos declara la palabra que el Espíritu Santo fue derramado sobre el aposento alto en el cual estaban los apóstoles y los discípulos. Fue derramado el Espíritu Santo en este acontecimiento, en este día, gloria al Señor. Y aunque si bien es verdad que no es una base sólida, escritural, para poder afianzar, sí que tengo que decir que la teología histórica tiene importancia y relevancia, gloria al nombre del Señor, porque la teología histórica, en cierta manera, amén, nos fundamenta y nos posiciona
en ciertas escuelas y en ciertas maneras de entender, de creer, de concebir la palabra del Señor. ¿Qué es el pentecostalismo? Rápidamente, el pentecostalismo clásico, como se define, amén, se basa de 3 puntos. El primero sería el bautismo del Espíritu Santo como un acontecimiento subsiguiente a la conversión. O sea, que yo me convierto, nazco de nuevo, aleluya, porque si no hay nuevo nacimiento no sirve para nada, gloria al Señor, será mera emoción, yo nazco de nuevo. Y el pentecostalismo nos habla de un bautismo del Espíritu posterior a ese nuevo nacimiento. Gloria al nombre del Señor, un derramamiento de poder, amén, como nos habla Hechos capítulo 1, verso 8. Amén, que seréis investidos de poder de lo alto, gloria al Señor. Y esa manifestación de poder tiene propósito, que luego entenderemos que no es otro que capacitarnos para ser útiles para la obra del Señor. Hasta ahí, aleluya, estamos de acuerdo. Segunda manifestación o segundo punto del pentecostalismo, se ha dicho que se manifiesta y vemos un bautismo del Espíritu porque hay un bautismo en lenguas del Espíritu Santo. O sea, que todo el que tiene el bautismo del Espíritu Santo, explica la teología pentecostal, ha sido bautizado en lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora aquí puntualizaré, pero déjame el punto 3, gloria al Señor, que sería que todo pentecostal se debe de buscar los dones del Espíritu Santo en el bendito nombre del Señor. Amén. Cuando hablamos de buscar los dones, aleluya, no sé si recordáis aquel pasaje de Mateo, amén, que dice que hombre, si su hijo le pide pan, le da piedras, ¿no? Si le pide pescado, le da serpientes. Pues pedir, gloria al Señor. Hay un texto paralelo en Lucas, aleluya, que dice que hombre, ¿no? Si su hijo le pide pan, le da piedra. Si le pide pescado, le da serpientes. Dice, pues cuánto no más vuestro Padre que está en el cielo, dice, no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Bendito sea el Señor. Está hablando de una manifestación subsiguiente, aleluya, al nacimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, pregunto yo, ¿se nace de nuevo por pedirlo? Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo viene el nuevo nacimiento? La regeneración, la nueva criatura nace cuando uno se arrepiente, amén, y cree en la persona de Cristo en el nombre del Señor. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con pedir el Espíritu Santo? Aleluya. Luego vamos a intentar desarrollar, pero quiero decir, amén, que fijaros lo del bautismo en lenguas, manifestarlo, aleluya, como una señal inequívoca de que hemos sido bautizados en el Espíritu, que durante muchos años, aleluya, es una norma interna que a día de hoy no sé si aún sigue vigente, gloria al Señor. No se podía levantar a un candidato que no fuera bautizado en lenguas. Aleluya. O sea, si alguien no tenía lenguas, no capacitaba para ser candidato. Bendito sea el Señor, había quien se la inventaba. Aleluya. Entonces te voy a leer un texto, amén. Dice 1 Corintios capítulo 12, versos 29 y 30. Hace una pregunta y dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Nos está hablando, aleluya, el texto que implica que no todos los que son bautizados en el Espíritu Santo manifiestan el don de lenguas, pero sí que manifiestan un don. Bendito sea el Señor. Porque no es lo mismo, aleluya, que tengas la creencia, aleluya, de que el Espíritu Santo, la manifestación inequívoca, es el don de lenguas. Hay mucha gente que se ha frustrado por eso. Gloria al Señor. Y es verdad que entiendo que necesitemos una confirmación de que el hombre que se levante a servir, amén, como ministerio, tenga el don del Espíritu Santo, tenga, aleluya, ese bautizo del Espíritu Santo, pero no necesariamente las lenguas, gloria al Señor, va a ser la señal, aleluya, de que verdaderamente has recibido el bautismo. Necesario es, por supuesto. ¿Por qué? Porque sin dones no hay perfección de la iglesia.
Porque los dones no son otra cosa que capacitaciones o destrezas de Dios que nos capacitan para poder ser útiles en la obra del Señor. Amén. De tal manera que si no la perfecciono, ¿con qué? Con humanidad, con inteligencia, con sabiduría humana, con picardía, gloria al Señor, con chalanería, amén. A los calos nos sobra, aleluya, capacidad para venderte cualquier cosa, gloria al Señor. Pero no se trata de eso, aleluya, porque yo no pretendo hacer una imagen conforme a mi imagen de la iglesia, sino que lo que pretendo es que la iglesia se parezca a Cristo, en el bendito nombre del Señor. Por eso necesito el bautismo, es lógico, es evidente, aleluya. Pero aunque es evidente, repito, no necesariamente, es mi opinión, tiene que ser el bautismo del Espíritu Santo en lenguas, sino en cualquier don del Espíritu Santo, en el nombre del Señor. ¿Dónde radica la diferencia entre el cesacionista, que es la teología reformada, o gloria al Señor, que creen los dones del Espíritu y los 5 ministerios de Efesios, y que dicen ellos que tuvieron vigencia hasta cuándo? Aleluya, hasta que el canon bíblico fue cerrado, o lo que es lo mismo, hasta lo que ellos creen que fue el establecimiento de la iglesia primitiva. Amén. Luego entraremos en el texto. Ellos dicen que sí, que los dones fueron bíblicos, que fueron reales, que fueron verdaderos, que los ministerios como tal, los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, aleluya, tuvieron vigencia porque eran necesarios para el establecimiento de la iglesia, pero que una vez establecida la iglesia primitiva, una vez cerrado el canon bíblico, o sea, lo que son, aleluya, los 66 libros de nuestra Biblia, ya no fue necesario, aleluya, esa continuidad, y se basan en un texto que dice que la profecía y la ciencia cesarán en el nombre del Señor, y lo aplican a ese tiempo, aleluya. Pero por lo que es contrario, nosotros ¿qué creemos? Creemos que la iglesia, aunque, aleluya, es verdad que el canon bíblico fue cerrado, y es verdad que en aquel tiempo, aleluya, en su contexto la iglesia fue establecida, pero déjame que te diga algo, la iglesia sigue vigente, la iglesia sigue desarrollándose, la iglesia sigue expandiéndose, la iglesia sigue trabajando, y en consecuencia, aleluya, si los dones del Espíritu hubieran cesado, estaríamos mermados de capacitación de Dios para poder siguiendo ser útiles para la obra a la cual Dios nos llama, que es el establecimiento de la iglesia en el bendito nombre de Jesús. Amén. Entonces, aleluya, voy a leer algunos textos. Dice 1 Corintios capítulo 1 y verso 7, dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, dice, esperando la manifestación, repito, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en verdad el derramamiento del Espíritu Santo en poder, hemos dicho Hechos 1:8, fue para equipar a la iglesia para que predicara el Evangelio. Aleluya. Dice, nada os falta en ningún don, ¿hasta cuándo? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo necesitamos de los dones del Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo? Hasta esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Gloria al Señor, cuando venga lo perfecto en el bendito nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuándo es lo perfecto? Y ese es el gran tema de controversia, aleluya, entre ellos y nosotros. Gloria al Señor. Te voy a leer un texto que es complejo, aleluya. 1 Corintios capítulo 13 nos habla del amor, amén. ¿Recordáis el texto? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, empieza a hablar del amor. Y ahora dice el 13 verso 8, dice: y el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Gloria al Señor. Este es el texto que ellos usan para decir que tuvieron un tiempo de expiración, un tiempo límite en el que cesaron. Pero dice el 9, seguimos, y vemos en el contexto de la palabra, dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido en el nombre del Señor. Este texto, aleluya, cuando ellos dicen, y cuando venga lo perfecto, entonces se acabará la profecía, se acabarán, aleluya, la ciencia, se acabará la profecía, bendito sea el Señor. ¿De qué nos está hablando, aleluya? En el contexto que usan, aleluya, de interpretación, nos hablan del establecimiento, repito, del canon bíblico. Bendito sea el Señor, nos hablan, aleluya, de ese cesar de los dones, amén, cuando dejó de ser necesario para establecer la revelación escritural, que es la Biblia, el Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si vemos el contexto, aleluya, nos dice, aleluya, que cuando yo era niño, hablaba como niño, dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Y está hablando Pablo en tiempo presente, aleluya, y ese cesar, aleluya, en un tiempo futuro. Y gloria al Señor, dice, ahora vemos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Bendito sea el Señor. Nos está hablando, aleluya, de la culminación de la obra, aleluya, del entendimiento del hombre, amén, en el tiempo en el que no le será necesario, aleluya, un crecimiento, porque verá cara a cara en el nombre del Señor. ¿Cuándo es la culminación de la obra? Aleluya, es en la glorificación. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Qué es en la glorificación? Es la culminación, amén, de la teología de la salvación. Bendito sea Cristo. La culminación empieza, gloria al Señor, evidentemente en la cruz. Amén, nos habla de fe, de arrepentimiento, de conversión, de regeneración, aleluya, de adopción, de justificación, aleluya, y vemos de santificación una progresión de crecimiento, amén, en la cual el hombre desarrolla un conocimiento hasta alcanzar la estatura. Pero ¿cuándo alcanza esa estatura? ¿Cuándo no es necesaria la revelación? En la glorificación alcanza la plenitud del desarrollo del ser cristiano, porque aunque dice la palabra que luchamos en la perfección en esta tierra, y aunque tenemos un crecimiento espiritual, amén, pero el mismo apóstol San Pablo, él tenía que decir, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino una cosa hago, no mirando hacia atrás, sino extendiéndome hacia adelante. Está hablando de la perfección en el nombre del Señor, porque estamos en desarrollo, estamos en crecimiento, estamos en santificación, estamos, aleluya, en un estado, gloria al Señor, en el cual progresivamente, amén, el que va tratando con la persona del Espíritu Santo, Dios va impartiendo su gracia en nosotros, y vamos, aleluya, mermando la carne y acrecentando el Espíritu. Pero esa culminación de esa obra llegará cuando Cristo venga a buscarnos, en el bendito nombre de Jesús, amén. Entonces, de esta manera vemos que los dones de percepción y discernimiento y los dones que se manifiestan, amén, son un anticipo, amén, una especie de paga y señal del más completo discernimiento que tendremos cuando Cristo vuelva. Que los dones de conocimiento y sabiduría anticipan la más completa sabiduría que yo voy a alcanzar y a tener ese pleno conocimiento cuando Cristo vuelva, en el nombre del Señor. Los dones de milagros, los dones de sanidades anticipan, amén, en esta tierra, en este cuerpo mortal caído, en esta naturaleza caída, gloria al Señor, anticipan la más perfecta capacidad y inmortalidad de ese cuerpo glorificado. Son, de alguna manera, la participación de la persona de Dios en este tiempo y en este momento, en el bendito nombre del Señor, amén. Pero claro, hay una contrapartida, y voy rápidamente, y es que la amenaza que ellos ven es en que la revelación pueda contradecir lo que ya ha sido revelado. Gloria al Señor. O sea, que si los dones no han cesado y que siga habiendo revelación, que siga habiendo profecía, siga habiendo sabiduría, siga habiendo ciencia, amén, pues claro, podemos llegar a ver barbaridades como las que vemos en algunas iglesias neopentecostales, que se atreven a poner en tela de juicio lo que la palabra de Dios dice y está escrito en el nombre del Señor. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque si yo le doy autoridad a la profecía y a la revelación y a la ciencia y a la sabiduría, gloria al Señor,
como para poder traer nuevas revelaciones a lo que ya está establecido, estoy poniendo, amén, en alguna manera en peligro la suficiencia de las Escrituras. Pero siempre tendré que decir que es de mayor autoridad la enseñanza que la profecía. Gloria al nombre del Señor, hablando en términos neopentecostales del Nuevo Testamento, amén, en términos, gloria al Señor, de este tiempo. O sea, tiene mayor autoridad lo que está escrito que no la profecía que pueda llegar a darse en este tiempo. Y luego veremos el porqué, aleluya. Dice, puesto que mientras que la enseñanza hace una exégesis, una interpretación de la Escritura inspirada por Dios, o sea, que saca de lo que está escrito, amén, la profecía comunica con palabras humanas, aleluya, el pensamiento que Dios ha traído a la mente, plasmado en las propias palabras del hombre, en el bendito nombre del Señor. O sea, que la revelación de la Escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios, apta para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la Escritura en Timoteo 3:16, y nos enseña de que es infalible, es inerrable, no tiene error, no tiene fallo, es palabra de Dios. Bendito sea el Señor. El canon bíblico está cerrado. Creemos que la Biblia cierra con ese canon establecido, avalado, que luego entendemos que había ciertas pautas que cumplir para poder decir que un libro era inspirado. Mayormente necesitabas el testimonio de un apóstol del Cordero vivo que testificara, amén, que lo que estaba escrito era inspirado por Dios, en el nombre del Señor. Pero no solamente vemos esto, aleluya, sino que vemos en contrapartida que la profecía en el Nuevo Testamento, aunque es palabra de Dios, aunque es revelación de Dios al hombre, no tiene la misma autoridad la profecía del Nuevo Testamento que la profecía del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. No es lo mismo una profecía dada en el Antiguo Testamento que una profecía dada en el Nuevo Testamento. Porque la profecía del Antiguo Testamento era inerrable. El profeta que profetizaba y decía palabra de Dios. Y el que rechazaba la voz del profeta estaba rechazando la voz de Dios. Y tenía consecuencias, amén, directas de parte del Señor. Porque no era rechazar al profeta, era rechazar a Dios mismo en el nombre del Señor. Pero fíjate, y luego entraremos, aleluya, la profecía en el Nuevo Testamento no solamente no tiene la misma autoridad, porque no tiene una reflexión, no ha quedado redactada escrituralmente, sino porque la misma palabra de Dios nos enseña que debe de ser juzgada en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué es palabra de Dios? Es un don de Dios. ¿Hay profetas en el Nuevo Testamento? Sí. ¿Hay profetas en el tiempo actual? Sí, gloria al Señor. Y te hablo escrituralmente, bendito sea el Señor, pero tengo que decirte que no tiene la misma valía delante de Dios. Amén. Y no lo digo yo, bendito sea el Señor, porque ahí está el tema. Hay una palabra que les va a sonar extraña, gloria al Señor, amén. Y no digo que tenga que ser así, lo digo con el máximo respeto y con cuidado, amén. No quiero que se me malinterprete, pero quiero que tomen la palabra como se la digo. Cuando decimos, así dice Jehová, y decimos una profecía, ¿qué sentimos en nuestro corazón? Estamos corriendo el grave peligro. Respeto, amén, pero quiero que me entiendan cómo lo estoy diciendo. Gloria al Señor. Estamos diciendo que toda palabra que sale después de ese así dice Jehová es palabra de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Aleluya. Pero, ¿y si la Biblia enseña que esa profecía que yo estoy diciendo es una osadía decir así dice Jehová? Porque la misma palabra enseña que esa profecía tiene que ser juzgada. Amén. Es un tema de controversia quizás, o sea, con el máximo respeto hablo a hombres y a varones de Dios, amén.
Pero no digo que esté bien, no digo que esté mal, amén, pero cuanto menos digo que es osado. Muy bien. ¿Por qué? Porque si yo digo así dice el Señor, no estoy dando lugar a que mi palabra sea examinada. Bendito sea el Señor. Mira, debido a que la profecía neotestamentaria está sujeta a la autoridad de la Biblia, no compite ni se ve amenazada por la profecía de la suficiencia de las Escrituras. O sea, ya que la misma palabra de Dios me enseña que la profecía del Nuevo Testamento no amenaza, porque tiene que ser juzgada cuanto la profecía, aleluya, escritural está avalada como palabra de Dios. Ya para empezar con esta base estoy diciendo que no se ve afectada. No afecta la suficiencia de las Escrituras, porque solamente las Escrituras son palabra inefable de Dios. Bendito sea el Señor. En el Nuevo Testamento la contraparte de los profetas del Antiguo Testamento son los apóstoles. O sea, ya para empezar, la revelación escritural que en el Antiguo Testamento recaía sobre los profetas, ahora en el Nuevo Testamento no recae en el don de profeta, bendito sea el Señor, sino en el que tiene el don de apóstol, bendecido sea el nombre del Señor. O sea, que son los apóstoles los que redactan en su gran mayor contenido el Nuevo Testamento, y solamente los que, aleluya, no son apóstoles, son avalados por apóstoles y bajo la cobertura de los apóstoles para dar esa revelación escritural, bendito sea el nombre del Señor. O sea, que ya no son los profetas los que escriben el Nuevo Testamento, sino que ahora son los apóstoles, amén, avalados por los profetas. Por eso dice, poned el fundamento sobre los apóstoles y profetas, bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para avalar lo que vendría como revelación en el Nuevo Testamento. Gloria al nombre del Señor, que es, aleluya, los 27 libros, desde Mateo hasta Apocalipsis, aleluya, que son revelados, bendito sea el Señor, por la persona del Espíritu Santo y que recaen sobre la cobertura apostólica de los hijos, aleluya, o de los apóstoles del Cordero que Dios ha determinado en el bendito nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué los profetas del Antiguo Testamento tenían una impresionante responsabilidad? Debían poder hablar y escribir palabras que tenían autoridad divina absoluta. Aleluya. Podían decir así dice el Señor, y las palabras que decían eran palabras directas de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron en la Biblia sus propias palabras como palabras de Dios para todo tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando los apóstoles querían establecer su autoridad singular, nunca apelaban al título de profeta, sino que más bien se llamaban apóstoles. Bendito sea Dios. O sea, cuando ellos sellaban uno de los libros, una de las cartas que ellos escribían, la autoridad, el sello, amén, de autoridad que ellos ponían, nunca, no hay ni una sola carta que hable escrita por un profeta. Siempre era un sello apostólico en el bendito nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque muy posiblemente el término profeta en tiempos de Cristo había degenerado de alguna manera. Los profetas del Nuevo Testamento, gloria al Señor, no solamente se le llamaba profeta aquel que hablaba palabras de Dios, sino que de alguna manera era el que hablaba inspirado por alguna fuerza espiritual o por alguna, ¿cómo lo diría?, alguna influencia espiritual, y daba un mensaje, gloria al Señor, de tal manera que la misma Biblia, aleluya, atribuye incluso, gloria al Señor, a hombres, como dice vosotros los cretenses, que tenéis aquel profeta que os trata de glotones, de comilones, bendito sea el Señor. O sea, se le atribuía el término profeta aún a hombres que no eran ni cristianos, bendito sea el Señor. El término profeta había perdido el valor en ese contexto de la iglesia primitiva, que era distinto al contexto de cuando reciben la revelación escritural en el Antiguo Testamento. Fíjate cuando por ejemplo, los romanos, ¿no?, golpean, vendan a Cristo, le vendan los ojos, le golpean, ¿no?, aleluya, y le dicen, profetízanos.
¿Quién ha sido? Profetízanos. O sea, no le están hablando diciendo, háblanos palabras directas de la boca de Dios sobre quién ha profetizado. Más bien, le estaban pidiendo que de alguna manera tuviera discernimiento de quién había sido. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, no buscaban el término profeta, ya no se usaba, amén, en la asimilación de que era un buscar una palabra directa de Dios, sino que el término profeta se atribuía también a cualquiera que tenía un discernimiento, amén, a cualquiera que tenía una revelación, no necesariamente de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso quizás, amén, dice algún comentarista, que fuera posible que la autoridad de esa revelación no recayera en los profetas, sino que recayera en los apóstoles, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Ninguno de los miles de personas que con el don de profecía escribieron ninguno de los libros del Nuevo Testamento, sino que fueron los apóstoles o personas directamente autorizados por ellos los que escribieron el Nuevo Testamento. Evidentemente debe haber tenido una autoridad inferior, amén, degradar de tal manera al profeta de aquel tiempo, gloria al Señor. Y, repito, se debería hacer un autoexamen a la luz de la palabra a la hora de profetizar. Porque a veces, y ahora voy a dar un paso atrás, ¿no? Y hablo llanamente, bajo la experiencia, amén. A veces la emoción nos ha jugado malas pasadas. Una. A veces el desconocimiento bíblico nos ha jugado malas pasadas. Dos. Porque a veces, por no tener una solidez doctrinal de lo que es una profecía verdadera, alguno ha cesado el don o, por lo contrario, ha cometido una aberración. Bendito sea el Señor, se ha emocionado, lo hemos visto. Si hay tanta fobia en muchas de nuestras iglesias a las profecías, a los dones del Espíritu, mayormente es por el mal uso que se les ha dado a los dones del Espíritu Santo. Pero tengo que decirte con la palabra de Dios en la mano que la profecía sigue vigente, que el don de lengua sigue vigente, que el don de fe sigue vigente, que los dones del Espíritu Santo, todos ellos siguen vigentes, que los ministerios, como revela Efesios capítulo 4, verso 12, hemos dicho apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, siguen vigentes. ¿Y sabes por qué siguen vigentes? No por mi experiencia personal vivida en la congregación donde yo me congrego, sino porque la palabra de Dios dice que siguen vigentes. Si estás de acuerdo, di amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos rápidamente, aleluya. El profeta debe estar saturado de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué dices? Que sí, ese es el gran problema que tenemos. Que actuamos, mira, no hay cosa más charlana como un gitano. Porque lo que no sabemos nos lo inventamos. Nos pregunten lo que quieras. Yo soy vendedor de coches. Aleluya, y he vendido toda la vida en el mercado. Lo que te pregunten, sepas o no sepas, tenemos respuesta. ¿Sí o no? Aleluya. Pues en las cosas de Dios hacemos lo mismo. Lo que no sabemos, amén, le damos respuesta. Estés seguro o no estés seguro, pero tienes una capacidad de convicción. Bendito sea el nombre del Señor. Va con nosotros. Aleluya. No dudamos. ¿Sabes cómo le llaman los señores a eso? Inteligencia emocional. Nosotros le decimos picardía, le decimos, dile como quieras, gloria al Señor. Tenemos respuesta rápida. ¿Por qué? Porque no pensamos, no queremos que se nos vea que dudamos, ¿verdad? Aleluya. Y no nos damos cuenta que muchas de las cosas que se han hecho mal ha sido por falta de conocimiento. Bendito sea el Señor. El profeta, repito, debe estar saturado de la palabra de Dios. Te voy a decir una frase muy buena. La forma más alta, más excelsa, más excelente de profecía, aleluya, es aplicar la Escritura a una vida dándole respuesta a lo que está buscando saber en el nombre del Señor. Es que Dios me revele qué Escritura necesitas que te diga. Esa es la más alta.
estatura de profecía. Por eso hay un texto que me encanta, dice Romanos 12, verso 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de fe. Y ahora yo hago una pregunta: ¿qué es usar la profecía conforme a la medida de fe? ¿De qué está hablando? La medida de fe, gloria al Señor, hay dos vertientes. Hay interpretaciones, escuelas respetables, no necesariamente se contradicen. Unos dicen que es conforme a la fe que uno tiene, la madurez espiritual, la humildad que tiene, amén, y como a veces nos pensamos que la fe es cerrar los ojos con fuerza, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor, creo. Aleluya. Hay otra escuela, la cual yo me decanto más, amén. Conforme a la medida de fe significa conforme al conocimiento escritural que tengo de la palabra de Dios. Amén. Dice, según úsese conforme a la medida de la fe el don de profecía. Hay un texto, dice 1 de Pedro 4, verso 1, dice: y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Queremos profetizar? Apréndete la palabra. Muy bien. Y ora a Dios. Amén. Ora, procura el mejor don, bendito sea el Señor. Porque el mejor don, aleluya, no es el más espectacular, ni el que recibe más aplausos, ni reconocimiento de la gente. ¿Sabes cuál es el mejor don según la palabra? El que edifica a los demás en el bendito nombre de Jesús. Tenemos que ser hombres capacitados con las herramientas que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo que mora en nuestro interior, llenos de la persona del Espíritu Santo, amén, y saturados conforme a la medida de la fe de la palabra. No podemos ser gente ignorante de la revelación escritural que Dios nos da. No podemos ser, aleluya, hombres cegados, amén, por nuestro propio oprobio, por nuestra propia incapacidad, por nuestra propia pereza de no conocer la Escritura, de no conocer la palabra, aleluya. Porque si actúas con buen corazón, sin conocimiento, aleluya, serás, aleluya, una persona emocionista, sensacionalista, gloria al Señor, pero que no tengas fundamento alguno allá donde pises, en el bendito nombre del Señor. Es como profetizar con buena intención, bendito sea el Señor, es como adorar con buena intención. Te voy a poner un ejemplo, me viene a la mente, permíteme. No hubo un culto espectacular cuando David quiso transportar el arca. Se trajo a todos los coros de la zona, se trajo, aleluya, los mejores instrumentos, se trajo, aleluya, todo el cuerpo sacerdotal, a toda la iglesia. Ven conmigo, vamos a transportar el arca, aleluya. Cantaban, danzaban, saltaban, gloria al Señor, pero hubo un problema. Estaban transportando el arca, ¿cómo? Aleluya, encima de un carro con bueyes, bendito sea el Señor. Mientras no hubo problema, aleluya, todo era jolgorio, era culto, era gloria, aleluya. Pero ¿qué pasó? Que tocaron el arca, aleluya, y al tocar el arca cayó muerto en el nombre del Señor. Que no es el empeño con que lo hagas, es que lo hagas como Dios dice. Es que uses los dones conforme Dios te los da y los busques para lo que Dios quiere que los uses. Bendito sea el nombre del Señor. Yo pretendo con este estudio, con esta enseñanza, amén, que tengas celo santo por lo que Dios te ha dado para que lo uses para edificar su obra, que es la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Déjalo un poquito más. Dice 1 de Pedro 4.1, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice que ninguna profecía de la Escritura, fíjate el detalle, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Creo que la palabra de Dios es
clara en el bendito nombre del Señor. Amén. Voy a hablar, aleluya, sobre lo que es, amén, un profeta en el Nuevo Testamento. Aleluya. Hay una distinción clara entre los ministerios de Cristo, los cuales son de servicio para edificación de la iglesia, que Dios escogió y capacitó a un grupo de hombres, amén, escogidos, y diferenciarlo entre los dones del Espíritu, los cuales son manifestaciones de la gracia de Dios, que el Espíritu Santo reparte conforme a su voluntad. Hay que distinguir. Una cosa son los hombres que Dios escoge, ministerios, y la otra los dones que Dios reparte, que ambos pertenecen a la iglesia, pero tienen una diana y una función distinta. Amén. Y que aunque los dones pueden ser repartidos a toda la iglesia, necesariamente los ministerios tienen que estar capacitados por dones en el bendito nombre de Jesús. Voy a decir una tontería, ¿me permiten? Gloria al Señor, para que se rían un poquito. ¿Qué diferencia hay entre un hombre o una mujer que pastorea una iglesia? No sé si decirte para eso. No lo pares. Porque yo he escuchado a mujeres predicar que a más de 4 hombres les diría: échate a un lado, hijo. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Pero crees en el ministerio de las mujeres? No. Aleluya. Creo en el ministerio de la iglesia, eso sí, la palabra de la reconciliación. Pero, ¿por qué una mujer no puede ser pastora? Es una pregunta tonta, ¿no? ¿O no? ¿Por qué no? ¿Por qué es mujer? ¿Porque la Biblia dice que callen en las congregaciones? Evidentemente hay una base bíblica. ¿Pero por qué? Ahora, bueno, que calle, pero esta no calla. Es pastoreadora. Venga, chiquilla, va, tira. Vamos. ¿Por qué no puede? Puede ejercer. Cualquier hombre sin ministerio puede ejercer de pastor. Cualquier hombre, amén, sin llamado, puede ejercer por oficio de pastor. Pero te hago una pregunta, ¿pero tiene el don? Muy bien. El don es algo. Porque ¿qué distinción hay entre ese hombre y esa mujer? El don. ¿Qué es el don? ¿Me hace especial el don? El don es una capacitación de Dios para poder ejercer el trabajo que Dios me ha dado. Son las herramientas necesarias. Bendito sea el Señor. ¿Sabéis por qué Dios no reparte más dones? ¿Me dejáis que os lo diga? Porque no hay gente que trabaje para Dios. Los dones, amén, no son para lucirlos, no son una medalla que ponerse como el Magic Andreu aquí. Aleluya, soy muy antiguo, ¿no? Calleco ya no sé dónde estará. No son algo para enmarcar en la pared, amén, ni son un trampolín, amén, o un lugar de terapia espiritual para cuando estoy de bajón ir a acudir a verlo y levantarme la moral. No son para eso. Los dones del Espíritu Santo son para trabajar. Cuando alguien quiere trabajar, Dios lo capacita. No necesariamente Dios va a llamar, amén, a todo el mundo a ministerio. ¿Qué va? Porque los dones no son exclusivos de los ministerios. Los dones son exclusivos de la iglesia verdadera. De los que habéis nacido de nuevo en Cristo el Señor. ¿Hay alguien que haya nacido en Cristo? ¿Puede gritar un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Sin duda. Entonces, tengo que decir, aleluya, que hay grupos de dones. Sabéis que hay dones de conocimiento, hay dones de poder, ¿no? Hay dones de habla. No quiero entrar, amén, por no ser canso. Hay 9 dones del Espíritu Santo, amén. Pero tenemos que entender que un don es una manifestación del Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Dios no reparte dones sin repartir espíritu.
sea, lo voy a decir de otra manera. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y se ha dicho infinidad de veces, amén, de que los dones, si te lo ha dado Dios, no hay quien te lo quite, porque son irrevocables. ¿No? ¿Lo habéis escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? No es así. ¿Cómo vas a tener el don si el Espíritu Santo se va de ti? Porque los dones no son regalos que Dios da. Fíjate que dice 1 Corintios 12, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, palabra de fe, ciencia, sabiduría, dones. ¿Qué dice que es? Manifestación del Espíritu. No es un don. Es un atributo inherente de la persona del Espíritu Santo que mora en tu interior, que cuando Él quiere se revela para la gloria de su nombre y para edificar la iglesia. Por eso el don no lo activo yo cuando quiero, aunque quiera hablar en lenguas a veces y... No profetizo cuando quiero. Cuando tengo aquí una campaña y se me levantan 80 y tengo el titulillo de profetía del pueblo. Día de profecías, santos Dios. Día de dones, sanidades y milagros. Cuando yo quiero. No se manifiesta cuando yo quiero porque no es mi don. Es el Espíritu Santo que mora en mí, que manifiesta el don del Espíritu. Esa es una manera en la cual decimos: vosotros sois partícipes del Espíritu Santo. ¿Por qué soy partícipe? Porque no es una parte de mi naturaleza, no es un don que yo tenga, gloria al Señor. No está en mí, si el Espíritu no está en mí, pero Dios, aunque no es mío, me hace partícipe, porque por medio de mí, en el Espíritu Santo que mora en mi interior y me ha regenerado, se manifiesta y sale y brota y la gente ve. Aleluya. No para mí, para mi gloria, sino para edificación de la iglesia en el nombre de Jesús. Voy rápido. ¿Qué tiene una profecía?